noches, amigos televidentes. Es un gusto para todos nosotros darle la bienvenida a su entrevista 8 en punto y muy particularmente esta noche porque es jueves y por supuesto tenemos invitados como todos los jueves de altura que hacen análisis de los temas coyunturales que usted desea saber. Esta noche déjeme rápidamente y le cuento que vamos a estar conversando sobre temas como el rumbo que se está dando hoy por hoy al interior de la Asamblea Legislativa en plenaria actualmente y que más adelante vamos a hacer un contacto vía microondas con Guadalupe Bonilla sobre la nueva elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República y dos magistrados que volvieron a renunciar a sus cargos. Transparencia Internacional cuestiona mordaza del presidente Mauricio Funes ante su negativa de no dar detalles sobre los viajes, tanto de su persona como los de su esposa. Más adelante le vamos a comentar. Seguridad en las escuelas. El Paisnal fue el escenario donde este día se dieron cita varios funcionarios públicos, de los cuales ciertamente están muy preocupados de esta nueva embestida de violencia. El ministro Hato Asbun, por supuesto, que estuvo en el lugar. Parte de lo que vamos a estar conversando esta noche y con mucho gusto le damos la bienvenida a la dama de la noche de todos los jueves, la licenciada Sandra Barraza. Licenciada, buenas noches. Hola, Sergio, buenas noches a todos. Un gusto poder compartir con ustedes reflexiones sobre estos temas tan críticos de la semana. Por supuesto, el doctor Rafael Lorenzana lo tengo aquí a mi lado y lo saludo, un placer. Gusto saludarlo, buenas noches a todos nuestros televidentes. Infaltable también el padre José María Tojeira. Padre, un gusto. Encantado de estar con ustedes. Encantados estamos nosotros acá de poderlos tener todos los jueves a ustedes. Rápidamente iniciamos saludando a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, rápidamente acá ya le estamos dando forma a muchísimos temas, pero antes, para tener un poquito de contexto, como ya lo habíamos adelantado, hacemos un contacto vía microondas con nuestra compañera Guadalupe Bonilla, que se encuentra en la Asamblea Legislativa hoy por hoy en la plenaria. Guadalupe, muy buenas noches, gracias por este enlace y por supuesto por informarnos de los últimos acontecimientos que se han dado en ese órgano del Estado. Buenas noches, amigos televidentes, buenas noches allá en el estudio. Pues en efecto, hay información de última hora que se ha generado acá en la Asamblea Legislativa. Los diputados de la Comisión Política se reunieron y acordaron reinstalar una subcomisión que depure la lista de candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. ¿Cómo se hará este proceso? Pues les cuento. A partir de mañana, el sábado y el próximo lunes, los candidatos que ya vinieron a dejar su hoja de vida y a mostrarse interesados, tendrán que volver a venir y ratificar, reiterar que siguen interesados en participar en este proceso. Si no lo hacen en estos 3 días, pues automáticamente quedan fuera. Así lo dijo esta tarde, esta noche, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Se volverá a hacer la entrevista a todos los candidatos y también se pedirá información sobre ellos a instituciones como Procuraduría General de la República, Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, en fin. Y después de todo esto, los diputados volverán a hacer una nueva lista y elegir. De acuerdo a lo que nos han dicho, pues ellos creen que esto se puede hacer en estos próximos días y que el jueves en plenaria se podría estar dando paso a la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. También esta noche, Sergio, se ha conocido 3 cartas que enviaron los magistrados de la Corte declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Javier Bernal y también el magistrado Gregorio Sánchez Trejo en sus cartas dicen que no están interesados en que los continúen tomando en cuenta para una próxima elección, y el magistrado Ronnie Hueso, él únicamente renuncia a su magistratura, pero se estaría mostrando interesado por continuar en el proceso. Esto ha sido criticado por los diputados de Arena porque dicen que sus nombramientos nunca fueron válidos, entonces tampoco tienen ningún efecto que ellos renuncien a un cargo que nunca tuvieron. Es parte de la información, Sergio, que hay acá en la Asamblea Legislativa, y pues volvemos otra vez a iniciar todo el proceso en esta elección de magistrados de la Corte de Cuentas. Guadalupe, rápidamente para tener un poquito de contexto antes de que usted termine, también deseo saber qué es lo que sucedió con un decreto de respuesta número 1 y número 2, también con el reinstalo de Rodrigo Samayoa, o en su defecto que lo habían nombrado como asesor. Vimos nosotros acá en una nota en Teleprensa
prensa. Al final lo nombraron o no porque habían posiciones encontradas y al final todo el mundo se contradecía. Respecto a Rodrigo Samayoa, pues estamos esperando en este momento la discusión en el Pleno porque es una pieza de correspondencia la que viene y no hemos llegado todavía a la etapa de piezas de correspondencia. Eso será más tarde y algunos han dicho que el Pleno no tiene más que decir y Rodrigo Samayoa únicamente tiene que presentar la notificación que le dio el juzgado diciendo que el delito que cometió es menos grave y por lo tanto recupera todos sus derechos como diputado de la República. Sobre su cargo, su contratación como asesor, pues ya Gana ha reiterado que esta información es falsa, pese a que otros directivos sí aseguran que pues en efecto se ha dado esta contratación. Y lo que han aprobado los diputados es la ley de derecho de rectificación y respuesta, que es una ley que prácticamente le permite a una persona que se siente ofendida por alguna publicación que ve en los medios de comunicación, cree que le ofenden a su persona y pues esta persona podrá llegar al medio y pedir, valga la redundancia, derecho de respuesta. Esto podrá ser únicamente en casos en que se escuchen o se den declaraciones que sean ofensivas para la imagen, Sergio. Okay, y con el caso del procurador me preguntan acá en el estudio, que es muy válida, ¿qué va a pasar? ¿Van a formar una subcomisión? ¿Va a entrar en un solo combo con los magistrados de la Corte de Cuentas? ¿Qué se ha especulado? ¿Qué se ha sabido en los pasillos de la Asamblea Legislativa? Pues al momento lo que se dice es que la elección del Procurador de Derechos Humanos sigue congelada y que ninguno de los tres finalistas que están ahorita en la mesa de discusión pues alcanza los 56 votos que se requieren para esta elección. Por lo tanto, pues sigue pendiente el punto. Otras personas creen que pues como no se sigue con la Corte de Cuentas, tampoco avanza la otra elección y Arena pues no deja de sospechar que en algún momento se esté negociando el famoso combo, como ya lo hemos conocido, y que se terminen haciendo las dos elecciones juntas la próxima semana. Muchísimas gracias, Lupita, por esta información que nos ha dado a conocer a todos los salvadoreños por medio de esta tribuna de entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, eso es parte de la información que se vierte desde la Asamblea Legislativa. Arrancamos con este tema, padre Tojeira, sobre la no elección de magistrados de la Corte de Cuentas y las tres cartas. Yo pensé que eran 4, tomando en cuenta la de Paolo Lubers esta mañana, que fue muy simpática. Pero fueron 3 cartas donde ellos renunciaban. La primera pregunta que surge es, ¿a qué están renunciando si los declararon ilegal? Pues evidentemente no renuncian a nada, ¿verdad? Es decir, creo que renuncian al menos 2, y eso está bien, a seguir siendo candidatos. Realmente es una lástima el que haya instituciones tan importantes para el país como es la Corte de Cuentas, o que deberían ser importantes para el país, ¿verdad? Como la Corte de Cuentas o la Procuraduría de Derechos Humanos, que estén sin cabeza, ¿verdad? Y sin cabeza visible. Con todos los problemas que trae por ley, puesto que a veces tienen que autorizar cosas, incluso pagos, etcétera, de parte del que es el representante legal, que son los que están arriba, ¿verdad? Y no pueden hacerlo. Entonces, bueno, hay una parálisis institucional. Yo estaba reunido con un grupo de estudiantes de economía de la UCA que decían, padre, pero ¿por qué se preocupan de eso? Si este país funciona igual con instituciones o sin instituciones, ¿verdad? Y bueno, no les faltaba cierta razón, y es una lástima que nuestros jóvenes vean esa especie de ineficiencia del Estado, ¿verdad? Es decir, ellos lo decían burlándose un poco, pero captando algo que captan con frecuencia los ciudadanos. En ese sentido, a mí me parece que por lo menos esta semana nos da un pequeño rayo de luz, porque parece que el procedimiento que van a seguir es un procedimiento que por lo menos les va a permitir justificar por qué eligen a los magistrados. Y la clave de todas estas anulaciones de las elecciones es porque no explican cuáles son los valores, cuál es la idoneidad del magistrado, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues parece que ahora sí van a pedir informes a otra gente y podrán decir tienen este respaldo, tienen lo que sea, ¿verdad?
A ver. Bueno, doctor, una subcomisión que se va a conformar este próximo miércoles. Ya escuchábamos que van a ir a ratificar nuevamente su voluntad de que se les tome en cuenta, pero al final se especula la posibilidad de que esto ingrese dentro de un combo nuevamente para la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, pero hasta este momento una institución más acéfala. Bueno, yo no creo que a nadie debe sorprender lo que sucede en la Asamblea. Lo que sorprende es que tanta reacción del público a través de muchos medios, en las redes sociales, en los periódicos digitales que se escribe la gente y se expresa, no hacen mella, no hacen absolutamente nada en la clase política para, primero, respetar las leyes de este país. Yo cuando oigo las declaraciones del señor presidente de la Asamblea Legislativa con relación a lo que manda la Sala Constitucional, realmente me da pena ajena de que una persona de ese nivel tenga que estarse refiriendo en la forma que se refiere contra los magistrados de la Sala Constitucional. Yo creo que es lamentable que el señor presidente de la Asamblea desconozca la Constitución que él juró representar y se burle de las diferentes, como en el caso de la Corte de Cuentas, que diga de esa manera tan despectiva que 4 tipos quieren hacer lo que se les antoja. Es que es ridículo. Entonces nosotros, cuando vemos todo eso y vemos otra vez que nombran una subcomisión, yo siempre sigo teniendo la teoría de que no quieren Corte de Cuentas. Van a seguir jugando este juego porque, claro, así como quieren proteger a los ladrones y a los sinvergüenzas porque solo se tienen que declarar, aquí cualquiera, un amigo mío decía que quiere reunir 50 personas para que declaremos, decía, y me incluía a mí, declaremos candidato presidencial, así nadie va a poder decir nada de nosotros, porque eso es lo que dice ese pedazo de artículo que le llaman decreto 412. Y va a ser más barato. Entonces nadie va a poder hablar más de los 50 solo porque solo basta decir que queremos ser candidatos. Entonces, cuando estamos enfrentándonos a una asamblea legislativa que hace payasadas como esa, el hecho de que nombren otra subcomisión y que traten de no tener corte de cuentas porque no quieren darle finiquitos a las personas que no se los pueden dar, entonces vemos que no les importa realmente y quizá, como alguien dijo, este es quizá una de las peores asambleas que hemos tenido en los últimos años en El Salvador. Ok, licenciada Barraza, ¿hay realmente interés de elegir a la brevedad posible magistrados de la Corte de Cuentas y respetar la resolución de la Sala de lo Constitucional? Bueno, yo creo que si nosotros condicionáramos a los diputados que se les pague según cumplan sus funciones, seguramente hubiesen elegido a los magistrados y al procurador en su momento. Yo creo que hay que tener medidas que les duelan a ellos y a ellos les duele el bolsillo. Obviamente no están interesados, tal como dijo Rafael y comentó Chema, en tener una Corte de Cuentas con gente idónea. Yo espero que esta tercera vez que van a iniciar el proceso, sí acaten el procedimiento establecido por la Sala de lo Constitucional y sean capaces de explicar los criterios que aplican. De lo contrario, otra vez vamos a caer en el mismo problema. Y segundo comentario que yo haría es que con sobrada razón los partidos políticos que representan intereses en la Asamblea Legislativa, la Policía Nacional Civil, el órgano judicial y la Asamblea Legislativa son los campeones en la percepción que la ciudadanía tiene en grupos corruptos. Esa es la percepción generalizada que se tiene y esa fue una de las noticias que hemos tenido esta mañana. No es gratis que se le adjudique ese adjetivo de corrupto al partido político, de corrupta a la Asamblea Legislativa, de corrupto a la PNC. Hay que preguntarse cuáles son las acciones y omisiones que hacen estos caballeros y señoras que dicen representar el interés nacional y cuál es la justificación que la ciudadanía hace para calificarlos de esa manera. Hallazgos que no extrañan y que Transparencia Internacional realizó y que por supuesto más adelante lo vamos a abordar a plenitud. La primera pausa comercial en 8 en punto y regresamos con mucho más.
Muchísimas gracias. Rápidamente estamos de regreso para abordar el siguiente tema, y es Transparencia Internacional, una organización internacional no gubernamental, ha cuestionado a la aparente mordaza, y lo queremos manejar en esos términos, del señor presidente de la República, Mauricio Funes, ante la negativa de las solicitudes constantes a la Ley de Acceso a la Información de obtener un informe de los viajes de él y de su esposa. Y es que con reserva hasta el 2017 la información sobre los viajes del presidente de la República y de la primera dama, bajo el argumento de que esto atenta contra la seguridad nacional. Transparencia Internacional ha cuestionado puntualmente este tema en decir que está bien los viajes a futuro, pero no los viajes que en el pasado se han realizado. Queremos saber, como dice a palabra de Transparencia Internacional, no solamente a dónde va, sino que cuánto es lo que se gasta con la visita a determinados lugares y si estos son justificados dentro de la modalidad de viajes oficiales. Padre. Vamos a ver, venimos de una tradición de viajes que realmente han sido escandalosos dentro del país. Solo por mencionar, Flores salía sin permiso de la Asamblea, violando la Constitución. Eso está comprobado. Ese fue el argumento que utilizó, por cierto, el presidente. No, pero déjame terminar. Es decir, venimos de una situación vergonzosa, es decir, donde viajaban violando la Constitución. Con Saca, me acuerdo un viaje que hizo a París, era un escándalo nacional porque decían que había llevado a medio mundo, que habían gastado un montón de dinero, era ya como hacia el final de su mandato, que habían ido más a hacer turismo, lo que decía la gente, ¿verdad? Lo que decía la gente. Entonces, evidentemente, saber cuánto gastan nuestros mandatarios en viajes internacionales después de que han hecho un viaje, a mí me parece que es una manera de corregir todo este tipo de malas impresiones profundas que nos dejaron presidentes del pasado. Yo esperaría que Funes no quiera tener una figura pública a ese nivel de oscuridad como la tuvieron Flores y como la tuvo Saca, ¿verdad? Ahora, si lo que quiere es dejar una herencia con ese aspecto presidencial tan negativo, ese va a ser su problema, ¿verdad? Es decir, bueno, se está presentando con el tema de Monseñor Romero, que es su maestro, se está presentando como el presidente de los grandes cambios sociales. Yo creo que un cambio social profundo es también en transparencia y es una deuda con el pueblo salvadoreño, una deuda de los gobiernos pasados, los famosos 20 años de arena, fueron años de oscuridad, al menos con los dos últimos presidentes me consta, ¿verdad? Que fueron años de oscuridad en esto de los viajes. Bueno, ojalá él corrija, ¿verdad? Ya que le gusta corregir los 20 años de arena, que corrija también ese aspecto, ¿verdad? Ok, bueno, Funde ha cuestionado el doctor Roberto Rubio cuando ha venido acá porque ha solicitado datos de los viajes y puntualmente por la amplia comitiva que se desplazó a Cádiz y que se deseaba saber con qué funcionarios habían viajado. Uno de los argumentos, como le decía el padre, que ha ocupado el presidente cuando ha sido cuestionado por la prensa, es, mire, el presidente Flores viajó mucho más que yo en el pasado. Y lo que llama la atención es que el presidente Funes, cuando era entrevistador, precisamente cuestionaba al presidente Flores por este tema. Y ahora está un poco reacio a dar datos sobre esto. Bueno, yo creo que en ese y en muchos aspectos el presidente Funes ha cambiado, no hay duda. No hay duda y este es uno de ellos, porque me recuerdo cómo era él de incisivo para reclamar todo este tipo de asuntos y precisamente, como mencionan con el presidente Flores, había un especial interés de parte del entonces entrevistador Mauricio Funes y el presidente. Luego vino los gobiernos de Saca que también se manejaron. Todo el mundo sabía que eran unas grandes delegaciones, pero nadie nunca los publicaron y en aquel entonces era tabú siquiera preguntarlo. En ese sentido no se puede negar que se han logrado establecer, no por el gusto del presidente Funes, por presiones internacionales, oficinas de transparencia que no han funcionado, porque aquí está un caso, no funciona. ¿Qué de seguridad pública se puede invocar con lo que el presidente viajó, a donde fue?
Nadie le está preguntando que diga para dónde va. Eso sería de inseguro, porque ¿cómo va a decir el presidente a dónde va? Tal vez, pues, ustedes saben los temores de muchos presidentes, la paranoia, si por eso tienen esas grandes caravanas que los persiguen por todo San Salvador, porque a saber qué temen. Y está bien, no está bien que la tengan, pero uno la puede hasta aceptar. Pero lo que ya hicieron, ¿por qué razón no pueden darnos idea de qué fue lo que gastaron si todo es transparente? Nadie se va a molestar porque el presidente esté en un buen hotel y que sus señoras vayan a buenos hoteles y viajen en primera. No creo que se va a molestar por eso, es normal. Lo que sí se va a molestar la ciudadanía es de encontrar en qué se gastaron esos millones, de que lo que se hayan gastado y por qué llevaron a tanta gente, si es que la llevaron. Yo estoy especulando. Lo que yo quiero es saber la verdad. Y eso se supone que teníamos a un presidente que esas cosas del pasado ya no iban a suceder. Las cárceles ya no iban a ser solo para los que robaban gallinas. Pero seguimos esperando y esperando, y porque él, ya que puede hasta el 2017, que nos diga por lo menos de la información que tienen en Casa Presidencial, lo de Saca, pues, y lo de Flores, ¿cuánto gastaron? Y no que siempre todos los sábados lo dedica a Arena, pues. ¿Y por qué no saca ahí los resultados y los viajes de Saca y cuánto gastaron en aquel entonces? Porque se dedica a cosas como a chambrear, a difamar a mi amigo Portillo Cuadra, cuando el hombre dice que no lo demanda porque es presidente, dice René Portillo Cuadra. Y con razón, porque se siente ofendido de que lo estén diciendo de algo que él no ha hecho. Y el presidente de la República acusando a alguien sin comprobar los datos, teniendo todo el organismo del Estado para saber si Portillo Cuadra fue o no fue. Ahí no invierten tiempo, pero en cuidar y en tapar, y ponerle tapaderas a los gastos de los viajes, ahí sí. Para eso estamos, y para eso sí no quieren que nosotros los ciudadanos cuestionemos, y se molesta el presidente cuando uno cuestiona y dice, lo dice en sus programas, aireado, porque uno pregunta, pero si no tenemos derechos, señor presidente, y si no usted hizo 20 años de vida cuestionando lo que estaban haciendo mal los gobiernos de Arena en aquel entonces. Hoy se siguen cuestionando los gobiernos de Arena, pero no se dan los datos que ustedes tienen en Casa Presidencial. Dénoslos, queremos saber qué hizo, qué viajes hicieron esos presidentes que usted tanto critica. Y lo suyo sería bueno que también, no los que va a hacer, los que ya hizo. No sería malo que los ciudadanos tenemos derechos y somos los que pagamos las facturas. Roberto Arévalo, licenciada, pregunta algo que, bueno, dice él precisamente que el gobierno del cambio era para eso, para cambiar lo que se estaba haciendo, no para seguir haciendo lo mismo. Sin embargo, también dice, mire, es importante saber si el vicepresidente de la República está viajando en su gira de la propaganda electoral con fondos del gobierno o a título particular. Para mí, el caso Funes es realmente criticable por una sencilla razón. En el periodo de Saca ni en el periodo de Flores teníamos una ley de acceso a información pública y tampoco teníamos una subsecretaría que, leo el nombre, Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción. En marzo del año pasado se aprobó esta ley después de mucha discusión y yo quiero decir que tiene 11 fines. Destaco uno, contribuir a la prevención y combate de la corrupción. Y esta ley tiene 4 tipos de información. Los viajes están calificados en información oficiosa. Significa que de oficio debe la institución o las instituciones que manejan recursos públicos, como la Federación de Fútbol, como el Seguro Social o como cualquier otra institución que recibe transferencias, ponerla a disposición del público y lista, esta ley lista lo que debe tener cada institución accesible a la población. Y leo el número 11. Los listados de viaje internacionales autorizados por los entes obligados que sean financiados con fondos públicos, o sea, todo lo que han hecho con presupuestos ordinarios. Yo lamento que allí no se haya incluido con fondos también de cooperación internacional que tienen invitaciones y también les asignan viáticos, incluyendo, dicen, nombre del funcionario o empleado, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto. Esto es una ley que está vigente en el país. Esta ley no estaba vigente en los periodos anteriores.
Con esta decisión el presidente está irrespetando este marco legal, porque yo leo y vuelvo a leer las causas y los fundamentos de información reservada y no entiendo, no justifico y no he encontrado tampoco en la Oficina de Transparencia de Casa Presidencial, tal como obliga la ley, que ellos expliquen los fundamentos o las justificaciones para esa reserva de ley, que ojo, él ha puesto hasta el 2017, pero tiene esta misma ley la posibilidad de que se prorrogue 5 años más. O sea que hasta el 2022 los ciudadanos podríamos estarnos enterando de lo que se gastaron en viajes. El tema de viajes ha sido sumamente crítico. El tema de viajes ha sido un chorrito donde se van miles y miles de dinero. Por esa razón, esta ley reguló esto y el presidente de la República está irrespetando el contenido de esta ley, ley que fue propuesta y aprobada durante su periodo presidencial. Por esa razón es sumamente criticable. Cierto, no sé cuánto viajó Saca, no sé cuánto viajó el presidente Flores, seguramente viajaron más y con mucha plata, pero no teníamos esta ley. Ahora el presidente Funes está obligado a responder a esta ley. Y miren, yo he tratado de ejercitarme en esta ley con el Ministerio de Educación, con el Instituto de Deportes, con Casa Presidencial. Y créanme que es un dolor de cabeza poder tener acceso a información oficiosa. Bueno, parte de las críticas de tanques de pensamiento, instituciones, padre, doctor, licenciada, amigos televidentes, y que señalan el talón de Aquiles para esta administración en la falta de información en los portales de acceso a la información y los diferentes trámites burocráticos para obtener cualquier tipo de información que esta ley ya franquea, padre. Tengo un minuto, pero para darle un poco de forma. Bueno, muy rápidamente, mira, es decir, yo creo que solamente es seguridad nacional lo que toca temas de seguridad nacional. Los viajes no son de seguridad nacional, entonces no deben estar sujetos a normas de seguridad nacional. Incluso el presupuesto de la OIE, que nunca lo incluyen contra la Constitución dentro del presupuesto nacional, no es de seguridad nacional, porque el presupuesto no es de seguridad nacional. Lo que hacen con el presupuesto sí puede ser de seguridad nacional y tienen derecho a decirlo nada más a un comité de diputados que supervise un poco, porque todos debemos ser supervisados, pero el presupuesto no. Es decir, yo creo que no se puede decidir arbitrariamente qué es de seguridad nacional y qué no es de seguridad nacional. Lo que es de seguridad nacional es lo vinculado a la seguridad nacional. Los viajes no están vinculados a la seguridad nacional. Bueno, anteriormente se había cuestionado que no habían titulares para el Instituto de Acceso a la Información, luego de que mucha plata tenían y al final que no se tiene el acceso indicado. Solo para cultura general se aprobó esta noche el presupuesto del Instituto de Acceso a la Información. Vamos a seguir hablando de transparencia internacional, una nueva pausa comercial acá en 8 en punto, porque ciertamente también se refirió sobre el tema de corrupción en América Latina y en Centroamérica, y por supuesto nada es de gratis, como le dije a la licenciada. El Salvador, el único país en Centroamérica. Volvemos. Todo de regreso, muchísimas gracias. Ya lo habíamos adelantado. El informe de Transparencia Internacional no solamente se limita a criticar el no acceso a la información en el tema de los viajes realizados por parte del señor presidente de la República y su esposa, o en algún momento algún tipo de limitación para no tener acceso a esta información, como la misma legislación a la cual se refirió la licenciada Barraza ya regula. Otro tema que es importante es el tema de la corrupción. Y mire usted, en tema de Latinoamérica, en el Cono Sur, esbozan los países de Venezuela, Argentina, Bolivia. De este lado del mundo, más arriba, México. Pero en Centroamérica, el único es El Salvador. Y déjenme y le cuento, porque tengo una noticia acá que puntualmente el diario El Mundo compartió con los salvadoreños esta semana, y dice: la Policía Nacional Civil, los partidos políticos y el sistema judicial son las instituciones más corruptas de El Salvador, según el barómetro global de la corrupción de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, divulgado este martes de esta semana en Berlín, el 8º barómetro global de la corrupción. Doctor. ¿Por qué
¿qué podemos decir? Que no nos sorprende realmente que nosotros estemos en esta situación, si es la percepción de la ciudadanía. Y eso no lo podemos medir, porque obviamente, como nos hemos quejado anteriormente, Sandra lo ha buscado, había hecho el ejercicio, no está la información, la transparencia. No tenemos Corte de Cuentas, y la Corte de Cuentas que tuvimos por 20 años no funcionó. Dio un finiquito express a un expresidente cuando eso es imposible, es literalmente imposible, sobre todo cuando su administración estaba altamente cuestionada. Entonces nosotros tenemos esa percepción porque lo vivimos día a día. La gente que le sacan la mordida, la gente que para poder hacer un trámite con el gobierno, y lo que nosotros observamos de las riquezas de los funcionarios, de cómo rápidamente pasan a mejor vida. No podemos decir que esas son pruebas, es la percepción de la ciudadanía, pero si se mide y hay mecanismos para medirlo, qué es lo que nosotros percibimos, es obvio que algo está detrás de todo esto. En este gobierno se suponía que se iban a cambiar las cosas, se suponía que íbamos a tener un gobierno que iba a buscar por la transparencia, pero vean ustedes los miembros del FMLN, que es del nuevo gobierno, vean la actitud del presidente de la Asamblea, que es del cambio. ¿Qué es lo que nos han mostrado? Nos han mostrado, porque en manera de corrupción no se trata solamente de meterse dinero a la bolsa, no, hay maneras de corrupción, como el hecho de irrespetar los fallos de la Sala de lo Constitucional, de burlarse de la Constitución de la República, de ir a traicionar al país, a ir a Nicaragua, a querer que allá en Nicaragua una gente que no tiene nada que ver con El Salvador viniera a dar un fallo sobre la Constitución de El Salvador, cosa que gracias a Dios no funcionó. Pero aquí hacen el intento de burlar las leyes más sagradas de este país. Todos lo sabemos, y esa es la percepción ciudadana. Es más, a mí 54% hasta poquito me parece, con lo que uno escucha a diario en la calle, con lo que ve en las redes sociales y con lo que usted puede ver en los funcionarios públicos, con honrosas excepciones desde luego. Pero cuando usted ve diputados con la cantidad de carros y guardaespaldas, cuando usted ve ese gasto de PPI para protección de personajes importantes que protegen no solo a los funcionarios, hasta gente que no tiene nada que ver con el gobierno. Entonces, esa botación de dinero, el darse esos lujos a costa del pueblo, cuando no está legislado, cuando no está autorizado, cuando se quiere negar que conozcamos los viajes del señor presidente, cuando no se pueden conocer los gastos de los diferentes ministerios transparentemente, cuando no sabemos ni siquiera al fin a quién le atribuimos la tregua, si son gente fuera del gobierno, si está el gobierno, si le dieron pisto, si no le dieron pisto, no sabemos. Y eso, señores, se llama corrupción. Y esa es la percepción que nosotros los ciudadanos tenemos, y les guste o no les guste, como dice el presidente Funes, no la puede cambiar. Y con enojarse los sábados no nos va a hacer cambiar de que las cosas no las vemos claras. Y eso, lamentablemente, tenemos el derecho porque somos ciudadanos de este país. Bueno, el país donde, licenciada, padre, doctor, la cachada es legalizada, la mordida, y mire qué bonito. Soborno, dice aquí, interesante. Al preguntarle a los salvadoreños si han pagado un soborno en los últimos 12 meses, el 47% de los encuestados, hay un factor de error, por supuesto, ¿verdad, doctor? Que usted me mencionaba. Pues sí. Dijo que sí, que lo habían hecho. Un total del 18% dice que ha pagado sobornos a la Policía Nacional Civil y un 6% al sistema judicial. Licenciada, un punto de referencia para Fomilenio 2, mire, la corrupción. A mí eso me preocupa, porque es una condición de la MCC que de todos los indicadores que se evalúan para poder hacer elegible al país, el indicador que siempre debe estar en verde es el tema de corrupción. Y la corrupción a nivel mundial la evalúa Transparencia Internacional. Todos los funcionarios pueden saltar y decir, bueno, pero no, es percepción, es opinión ciudadana, no es información de hecho,
Pero la única forma de poder evaluar la corrupción es la opinión que tiene la ciudadanía sobre cómo cree que se manejan las cosas públicas. Por eso es tan importante esta ley que el presidente Funes propició con su subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, porque los fines buscan evitar la corrupción y asegurar la transparencia y darnos a los ciudadanos el derecho de tener la Contraloría en el uso de los recursos. Y miren, trate usted, si tiene acceso a internet, de entrar a la página web de Gobierno de Transparencia. Vaya a la página de la presidencia, trate de buscar las memorias de labores de las secretarías, los presupuestos, el recurso humano con sus salarios y su perfil, y no tienen nada de eso. Hay algunas municipalidades, como por ejemplo la municipalidad de Santa Tecla, en donde usted sí encuentra esa información y usan recursos sustancialmente menores a los que se utilizan en el gobierno central. Entonces, uno lo que pide es consistencia entre lo que se dice, entre lo que se aprueba legalmente y lo que se hace. Es criticable que una información que debe ser oficiosa, que está establecido en esta ley, se quiera esconder. ¿Cuánto se ha gastado en Ciudad Mujer? ¿Cuántos recursos se tiene ahí? ¿Qué precio han tenido los terrenos, las construcciones o la compra de los activos? Los ciudadanos estaríamos interesados en ver eso para determinar qué importancia le han dado al tema de mujer, al tema de familia, porque donde está el recurso asignado, ahí está la prioridad otorgada por la administración pública. Ok, el padre Tojeira, hay un amigo televidente que dice que hay una canción que dice ¿y qué de raro tiene con la corrupción que estamos hablando? Mire, y le cuento parte de los hallazgos simpáticos. Dice que los receptores más relevantes es el 6% del sistema judicial. Lástima que no me encuestaron, porque yo como abogado les hubiera dado unos datos más interesantes del sistema judicial. Luego figuran como receptores de sobornos el sistema de salud e instituciones del registro y permisos con un 5%, es decir, si no da su mordida no le salen los permisos a uno de construcción ni nada de eso. El 4% ha pagado sobornos para asuntos de tierra, el 3% ha pagado sobornos en el sistema educativo, es decir, los que los tienen que educar, y el 3% en Hacienda y otros servicios estatales. Padre. Vamos a ver, que evidentemente no estamos bien, yo creo que eso es muy claro, ¿verdad? Es decir, otras instituciones internacionales, una dedicada al blanqueo de dinero, lo decíamos el otro día, decía que en los 10 últimos años han salido 8.700 millones de dólares de El Salvador hacia paraísos fiscales. Bueno, eso es parte de la corrupción también, ¿verdad? Y ahí está involucrada también la empresa privada, por supuesto. Después, ahora para el año 2012-2013, un observatorio de tipo judicial vinculado a la ONU también, iba poniendo sobre observatorio de justicia distintos aspectos, pero sobre 96 países donde se hizo el estudio, El Salvador quedaba de penúltimo, ¿verdad? Es decir, con una calificación, el equivalente, ¿verdad? Es decir, que la calificación era de 1, pero si la multiplicamos por 10, ¿verdad? Es decir, la calificación de El Salvador era 2.5 en justicia criminal. Es decir, en estos temas que decía este abogado, es decir, la gente no confía en la justicia penal de este país, y evidentemente cuando no se confía es porque hay malas resoluciones, porque hay corrupción al final, ¿verdad? Ahora, el tema de la percepción tiene también un lado positivo, diría yo. ¿Cuál es el lado positivo? Bueno, es que la gente tiene más conciencia. Yo no creo que haya aquí más corrupción que en otros países de Centroamérica. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, los datos de fuga de capitales hacia bancos internacionales, Costa Rica se lleva la palma. Y Honduras, es decir, un país supuestamente más pobre que El Salvador, saca mucho más dinero en plan blanqueo de capitales. Entonces, evidentemente, dice uno, bueno, una cosa es la percepción, otra es la realidad. Pero la percepción, la parte buena que creo yo, es que nuestra gente tiene más conciencia. Y el FMLN lo que tiene que darse cuenta es que subió al poder
gracias a la gente con conciencia de este país. Y entonces no basta decir los demás están peor, sino que tienes que someterte a los niveles de conciencia del país, que son mucho más positivos o mucho más exigentes, más que positivos, mucho más exigentes que en otros lugares. Yo creo que así hay que ver también este tema de la percepción, que no es matemático que estemos peor, pero que indica también una presión y una conciencia de la gente mucho más grande, y que un gobierno que quiera funcionar bien tiene que responder a las exigencias de la población, sea de la línea que sea. Bueno, los invitamos a una nueva pausa comercial y regresamos con mucho más, que por supuesto nos hace falta antes de terminar 8 en punto y queremos compartir con ustedes. Volvemos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de 8 en punto. Rápidamente, por cultura general, dentro de la Asamblea Legislativa, 2 puntos. Uno de ellos es que la pieza de correspondencia que pretendía restituir al diputado Rodrigo Samayoa ha pasado a la Comisión de Legislación para su estudio. No se discutió en plenaria esta noche, tal y como nos comenta Guadalupe Bonilla. Y el diputado Armando Grande, el diputado suplente que votó a favor de ciertos empréstitos con el bloque de partidos políticos, se ha declarado que es parte ya de Unidos por El Salvador. Vamos a hablar de delincuencia, vamos a hablar dentro... ¿Perdón? ¿Que no está hablando de eso? Era un preámbulo para poder ingresar. Propiamente la delincuencia de la tregua, y está trastocando obviamente a la educación de nuestro país. Y es que el ministro de Educación, Francis Hato Asbun, se trasladó hacia el Paisnal, la escuela esta puntualmente, donde estuvo con el ministro de Seguridad. Y esta escuela ha sido prácticamente cerrada porque ha sido intimidada los maestros y los alumnos por las pandillas. Un dato importante es que esto se había declarado zona de paz. Doctor. Mire, yo realmente lamento mucho, pero no estoy de acuerdo y no he estado de acuerdo con esta tregua. Primero, como ya lo hemos dicho hasta la saciedad en este programa, porque no es transparente. Segundo, porque no es parte de una política coherente, definida, de participación nacional, de participación ciudadana. Una política de seguridad pública no lo es. Segundo, porque han dado muestras últimamente del poder que tienen las pandillas de aumentar y de bajar, según lo que alguien dijo, los crímenes en este país. O sea, que nosotros, en otras palabras, estamos quedando en manos de las pandillas. Si el señor ministro de Seguridad Pública está tratando de hacer un plan coherente, según lo que yo tengo entendido, un plan coherente, espero que ojalá le funcione y que mantenga el respaldo. Pero aquí todo el mundo está jalando con agua a su molino. Quieren llevar, cada uno, los que defienden la tregua, quieren que siga la tregua, y no importa que no tengamos una política de prevención que la acompañe. Aquí dicen que vamos a seguir las leyes, pero en lugar de darle a la Fiscalía, que necesita fondos, se le van a dar 33 millones de dólares a estos santuarios para que ellos organicen y hagan qué sé yo. Entonces, ¿vamos a trabajar de acuerdo a las leyes o no? ¿Cómo es posible que se cierre una escuela porque digan los pandilleros que intimiden a los alumnos y a los profesores? ¿En qué país estamos? ¿Estamos en un país de leyes o estamos en un país de componendas? Aquí ya estamos abatidos de ver las componendas que se dan en la asamblea, que es un mal ejemplo, porque por eso ese tipo de componendas todo el mundo las quiere trasladar a todos los estratos. Si se dan en el más alto nivel, ¿cómo no se van a dar en otros niveles? ¿Nosotros tenemos que tomar las cosas en nuestras manos? No, tenemos que tener leyes y tenemos que respaldarlas, y dejamos el discurso demagógico y démosle las herramientas a los organismos y exijámosles a los organismos encargados que cumplan la ley. Llámese Policía Nacional Civil, Fiscalía y el órgano judicial. Sencillamente el órgano judicial tiene para contratar 400 nuevos puestos que no se necesitaban y no tienen, y a cambio de eso los sindicatos, ¿qué dan? ¿A dónde se están dando los resultados que nosotros necesitamos como ciudadanos condenando a los criminales en este país? Aquí sencillamente, sinceramente duele admitirlo, pero aquí el crimen está ganando y no se quiere admitir. Licenciada, una nueva fisura, dicen muchos, de la tregua, porque habían dicho que no iban a atacar las escuelas y parece que no han cumplido su palabra. Bueno, yo creo que las noticias que escuchamos anoche y que vimos en televisión también
a todo padre de familia, a todo ciudadano que dejen sin oportunidad de estudio a los chicos, aun cuando el ministro ha ido a visitar junto con el ministro de Educación y el ministro de Defensa, pues debe preocuparnos, porque un derecho fundamental de los niños es asistir y mantenerse en la escuela, asegurando que se les satisface su derecho a la educación, a la seguridad y al desarrollo integral. Yo sí creo que hay un problema serio con esto de la estrategia. Y en una entrevista que publica elfaro.net, que le hacen al embajador en los Estados Unidos, a mí me interesó muchísimo. Dice que el gobierno no tiene claridad analítica de lo que están haciendo y que esto realmente genera muchísimos problemas. Parte de la entrevista se describe que al principio dijeron una cosa, luego lo cambiaron, después lo volvieron a cambiar y que eso genera un gran problema, sobre todo en la credibilidad al interior del país y la credibilidad afuera de nuestro territorio. Este tema, yo lo he insistido, se requiere tener ciertamente una estrategia de trabajo y dentro de esa estrategia tener la decisión de avanzar en ciertos temas. Y eso es lo que no tenemos claridad. Padre, primero se incrementaron los homicidios, luego en 72 horas se volvieron a controlar, tal y como lo había asegurado el señor Raúl Mijango. Ahora este nuevo ataque a las escuelas, donde 300 alumnos son los afectados. ¿Qué opinan? Yo siempre he defendido la tregua como una oportunidad para establecer mejores políticas de seguridad pública, políticas de prevención del delito, políticas de largo plazo. Es decir, la tregua pues habrá sido impulsada de alguna manera por algún sector del gobierno. A veces dicen que era parte de su estrategia, a veces que no tiene nada que ver, pero bueno, es decir, vamos a darle que haya sido en parte del gobierno, pero yo creo que una condición básica, indispensable para tener conversaciones y para dar apoyo a la reinserción es no que maten menos, porque sigue habiendo muertos a nivel de epidemia, no que se mate menos, sino que también hay algunas otras cosas. La escuela tiene que ser zona de paz y sin escuela segura no puede haber diálogo con nadie. Es decir, eso creo que es algo que tiene que quedar muy claro. Es decir, si debe haber tregua, que yo creo que lo que es descenso de homicidios es muy bueno, etcétera, ¿verdad? Pero, es decir, ese tema, para poder avanzar en algún tipo de programa de reinserción, de trabajo, etcétera, el tema de la escuela tiene que ser sagrado, ¿verdad? Yo creo que en eso hay que ser inflexibles a la hora de negociar y de hablar. Ok, bueno, muchos aseguran que estamos ante un tipo de presión por parte de estos grupos para que en términos electorales los partidos políticos se comprometan a darle seguimiento. Con esto llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Bueno, por ahí un pajarito me contó que el exministro David Munguía Payés podría recalar en ministro de la Defensa Nacional. Si le preguntan, lo oyó en 8 en punto, y si le dicen quién dijo, fue un pajarito. Padre, un placer. Bueno, gusto, doctor. Un gran placer. Un placer. Vamos a tener un nuevo ministro de Defensa. Un nuevo viejo ministro. Así dicen las malas lenguas. Señores, quédense con Solo Fútbol. Será hasta mañana. Pasen buenas noches y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.